Los dejo con el doctor Miguel Vázquez. Saludos, gracias a todos, todas y todos por venir. Para mí es un honor y un orgullo ofrecer este webinar, sobre todo porque viene el día después de las celebraciones de orgullo, que son celebraciones que, como todos sabemos, salen de unas luchas, ¿verdad?, intensas que hubo en Stonewall, en la barra Stonewall en New York, donde la comunidad LGBT se rebela contra la policía, ¿verdad? Muchas de esas luchas comenzaron con el protagonismo de mujeres trans, que fueron quienes comenzaron luchando por los derechos de la comunidad. Así que gracias por estar aquí. Este tema es bien importante para las personas que trabajamos en el campo de profesionales de la salud mental. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, y vamos a dar comienzo a él. Se llama Barreras en los servicios de salud mental en la comunidad trans, queer y no binaria. Los primeros objetivos, yo siempre comienzo con los conceptos básicos, y eso es algo que siempre hago a través de todas las presentaciones que hago, porque me parece importante reevaluar y repensar en los conceptos y las categorías que son tan importantes para nuestras comunidades. Luego vamos a contextualizar la experiencia de las personas trans, ¿verdad?, y el desarrollo. Y al final vamos a hablar sobre las barreras en el cuidado, y también vamos a trabajar con intervenciones éticas que nos garanticen resultados favorables para la comunidad. Próxima. Y vamos a comenzar con lo que son los tres conceptos básicos. Antes de todo lo que son las letras, ¿verdad?, o la sopa de letras, como a veces le decimos, LGBT, LGBTIQ, LGBTIQAP, ¿verdad? Son diferentes y muchas siglas, y obviamente la cantidad de siglas y el aumento de siglas responde a la diversidad que tiene nuestra comunidad. Sin embargo, hay tres conceptos básicos que básicamente describen y definen lo que es nuestras comunidades, que es mucho más importante de todas las otras categorías, y es sexo, género y orientación sexual. Obviamente sexo hablamos de una categoría biológica, y es bien importante porque la definen lo que son los genitales internos y externos, los cromosomas y las hormonas. Básicamente la definimos y la asignamos al nacer, pero previo a eso, ¿verdad?, en el sonograma, los médicos determinan cuál es el sexo del bebé por la ausencia o presencia de un pene. Así que vamos a ver cómo el sexo es puramente biológico, anatómico, y no tiene nada que ver con el próximo término que se llama género. El género, aunque se asocia al sexo, no es lo mismo. El género, a diferencia del sexo, es totalmente social, es construido socialmente y culturalmente. Así que vamos a ver que son actitudes, emociones y conductas que se le otorgan a un sexo. Es decir, si la persona nace con pene, o sea, se le dice que nació hombre o masculino, se le añade un género, ¿verdad?, que tiene que ver con, si ven la imagen, con lo que son jugar con carritos, los colores, el tipo de rol de género, y hasta quién le puede atraer eventualmente. Y así, por el contrario, con las féminas, ¿verdad? Cuando nace con una vagina, pues entonces le añadimos el rosita, los roles y todas esas otras cosas que lo construimos como sociedad. Claro, el género tiene dos áreas, ¿verdad? La expresión, lo que nosotros le enseñamos al mundo, ¿verdad?, de quiénes soy, de quién soy, y la identidad, que es básicamente cómo nosotros nos definimos, y eso está en nuestras mentes, ¿verdad? Esa construcción está en nuestras mentes. Así que el género se diferencia mucho del sexo, pero también se asigna al nacer, porque vemos cuando el médico dice el sexo, pues rápidamente ahí la familia y todo el entorno pues determina cuál es el género también. Pero no siempre coinciden, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando no coincide el sexo con el género y viceversa. Y entonces, por último, tenemos la orientación sexual. La orientación sexual es un término que se relaciona, pero también es bien aparte. Y no tiene nada que ver con cómo la persona se ve, sino que tiene que ver con una línea sale desde nosotros hacia otras personas, y dependiendo de quiénes son esas otras personas que nosotros vamos a definir esa orientación sexual. ¿Okay? Así que es bien importante saber que el sexo y el género y orientación sexual es lo que define la comunidad LGBT, porque la diversidad en esos tres conceptos es lo que se conoce como la comunidad LGBT. Seguimos. Entonces, para verlo un poquito mejor explicado, tenemos lo que le llaman el unicornio del género. Próxima. Es una gráfica que ilustra dónde están esas áreas, esas tres categorías en el cuerpo. Y obviamente vamos a tener lo que es un unicornio. Cindy, próxima.
porque no vamos a priorizar sobre un cuerpo masculino o femenino, ¿verdad? Mejor poner una caricatura para entonces enseñarnos. Y ahí, como pueden ver, tenemos las dos áreas que les hablé del género, y ven, si ven el arco iris, pues eso está en nuestro cerebro. Si ven el círculo verde, eso está en, ¿verdad?, todo lo que se representa el cuerpo. Vamos a ver cómo hay tres diferentes variaciones del sexo, que es mujer, varón, otro que usualmente se le conoce como intersex, ¿verdad?, lo que antes se le llamaba hermafrodita, que es cuando la persona nace con genitalia ambigua, con segrega hormonas que usualmente no le corresponden al sexo, y el desarrollo cambia. Y entonces la orientación sexual, que en este caso la están definiendo entre atracción sexual y atracción romántica, que son diferentes y para no todas personas son iguales. Así que esto yo lo utilizo mucho en la clínica y lo utilizamos para comenzar a hablar sobre estos temas y también para ver dónde está la persona. La idea es que la persona haga una X en cada una de esas líneas y vea cuánto es la expresión. Obviamente, si se acerca más al círculo, ¿verdad?, es 0, ¿verdad?, que esa línea no se expresa en ellos y ellas. Si se expresa más hacia la derecha, más hacia la categoría, en este caso la primera sería mujer, es que esa línea está expresada en su máxima expresión. Así que cuando vemos, y esta herramienta que no necesariamente es clínica, pero sí nos da mucha información para la clínica, cuando vemos que hay diferencia entre lo que es identidad de expresión, nos podemos cuestionar por qué esa persona no se está expresando como se siente. ¿Qué le detiene? Y debemos preguntarnos eso a nivel clínico y explorarlo con nuestros pacientes. Próxima. Así que eso nos da pie para ver dónde están esas tres categorías que les hablé anteriormente, pero también para definir lo que es la comunidad LGBT en general. Obviamente lo dejé en las siglas más simples, hay muchas más, ¿verdad? Y debemos reconocer que lo que es bisexual y transgénero son dos categorías que son una sombrilla, que guardan muchas categorías dentro, pero estas son las básicas: lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y questioning. Con lesbianas hablamos de mujeres que se atraen, ya sea física, romántica, emocional y espiritual, hacia otras mujeres. ¿Okay? En gay son hombres hacia otros hombres. Bisexual es una persona, ya sea hombre, mujer o intersex o trans, que se atraen hacia cualquier tipo de género. Y transgénero, entonces esas tres categorías anteriores son categorías de diversidad en cuanto a la orientación sexual. Pero entonces cuando vamos a la de transgénero, hay diversidad en cuanto a lo que es el género. Y eso es bien importante, porque vamos viendo cómo las categorías que les hablé anteriormente, los tres conceptos básicos, se van viendo en la diversidad de nuestra comunidad. Transgénero son personas que no se sienten cómodas con su género asignado al nacer, con el género y el sexo asignado al nacer. Cuando hablamos de transgénero, en su mayoría, ¿verdad?, son personas que no se sienten, o sea, nacieron con pene, le atribuyeron el género masculino y no se sienten cómodos con ese género masculino, por ejemplo. O nacieron mujer, ¿verdad?, con vagina, le otorgaron el género femenino y no se sienten cómodas con ese género femenino. ¿Okay? Cuando hablamos de transexuales, que son personas que están dentro de las comunidades trans, ¿verdad?, estamos hablando de incomodidad en cuanto a la categoría de género y también en la categoría de sexo. Lo que significa que muchas personas trans de transexual van a optar por hacer cambios en su anatomía, ¿verdad?, ya sea por terapia hormonal o ya sea por cirugía. Así que eso lo vamos a estar viendo también, y esa es la distinción entre las personas que se consideran trans de transexual, ¿verdad? Y usualmente el término transexual ya no se utiliza más el término más corto de trans. ¿Okay? Y questioning, ¿verdad? Questioning son personas que se reserva una categoría más bien para adolescentes usualmente, o personas que están cuestionando alguna de esas tres categorías en su vida, ya sea el sexo, el género o la orientación sexual. Así que esa categoría es una categoría donde reúne a todas las personas que no se han identificado todavía con una categoría en particular, pero sí se sienten diversos en cuanto a alguna de los tres conceptos básicos. Próxima. Y entonces aquí tenemos la sombrilla, que sí es más importante hablarlo en el día de hoy, porque obviamente eso fue a lo que vinimos. Esta es la sombrilla trans, ¿verdad? Pero no quiero que se olviden que hay una sombrilla bisexual importante, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no vamos a tener tiempo para discutirla. Pues la sombrilla transgénero básicamente reúne a todas las categorías que existen, que son diversas en el género, ¿verdad? Que nacieron o se asignaron el género masculino al nacer o el femenino al nacer y no se sienten cómodos
cómodas o cómodes con ese género asignado. Así que van a tener otros nombres con los cuales se identifican. Para nombrar algunos solamente, tenemos las personas que son transformistas, y aquí se encuentran las personas drag kings y drag queens, por ejemplo. Esas son personas que en su mayoría, por entretener a un público, van a hacer ese cambio de género, ¿verdad? O esa transgresión de género se le conoce también. Por ejemplo, ¿verdad? Conocemos actores que no tienen que ser necesariamente gays o lesbianas, sino que pueden ser también heterosexuales, que en sus performances pues, hacen, ¿verdad? Esa transgresión. También tenemos las personas que son crossdressers, ¿verdad? Las personas crossdressers tienden a cambiar sus roles y su vestimenta en diferentes días de la semana, por ejemplo, dependiendo de cómo se sientan. Es una persona crossdresser. También tenemos personas andróginas. Personas andróginas son personas que mezclan lo que es masculino y femenino, ¿verdad? Y es un género mezclado, ¿verdad? Eso es bien importante. A través de la historia han habido ejemplos de la música importantes, como lo que son Boy George, Annie Lennox, y que son personas que se consideran andróginas. ¿Por qué hay tanta categoría y tanta diversidad en cuanto al género? Porque, como les dije anteriormente, el género es socialmente construido. Y a medida que nosotros nos definamos de manera diferente, podemos nombrarnos de manera diferente. ¿Verdad? Todo lo que yo hago a través de mi día, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hubiese venido hoy al webinar con pantallas, hubiese venido hoy con una blusa en vez de una camisa, pues todas esas cosas me hacen transgreder un poco esas líneas del género que son socialmente construidas y son culturalmente definidas. ¿Ok? Y por último, voy a hablar sobre lo que son las personas transexuales o las personas trans, que son personas que se identifican con el sexo y el género opuesto al que se les asignó al nacer, o se consideran entre medio, ¿verdad? Así que, y son las personas transexuales que sienten incomodidad por su sexo las que van a intentar hacer cambios, ya sea hormonales o cambios en cirugía. ¿Qué pasa? La persona transexual no por tener una cirugía o por tener hormonas se hace transexual, sino que nada más esa incomodidad con el sexo y ese interés por el cambio es lo que va a definir, ¿verdad?, a una persona trans. Obviamente hay muchas barreras para accesar a esos servicios, las vamos a hablar más adelante, y esas barreras pues obviamente no hacen que una persona sea trans o no, sino que sino más esa sensación y ese sentimiento de que lo son, ¿verdad? Que pertenecen al sexo y al género opuesto al que nacieron. Próxima. Entonces, ¿por qué hablar de esta comunidad? ¿Por qué resaltar? ¿Por qué tener marchas? ¿Por qué trabajar un marco conceptual transafirmativo? Pues porque realmente cuando miramos la literatura, la comunidad LGBT, específicamente la trans, es atacada, ¿verdad? O es oprimida por la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Que muchas veces es heterosexista y cisexista. Heterosexista significa que nuestra sociedad privilegia ser heterosexual y asume la heterosexualidad de las personas. Esto lo podemos ver claramente y sencillamente cuando una persona LGBT va a un médico o un psicólogo y por percepción que tienen de quién es la otra persona, le preguntan si tiene esposo o esposa. Rápidamente ahí le das a entender a la persona que tienes de frente, pues que tú no consideras que hay otras orientaciones sexuales a la que es diferente a la heterosexual, ¿no? Y entonces, por otro lado, en el mundo del género está lo que es cisexista. Cisexista es lo mismo, pero en el mundo del género. Y es básicamente lo que quiere decir es que uno prioriza y la sociedad privilegia lo que es las personas cisgénero. Las personas cisgénero son las personas que no son transgénero. ¿Verdad? Una persona que se siente cómoda y a gusto con el género asignado al nacer y el sexo asignado al nacer. Así que ser cisexista significa que si yo miro un grupo de personas, yo asumo que todo el mundo se siente cómodo con el sexo y el género que le asignaron al nacer. Así que eso va a ser importante, ¿verdad? Romper con ese tipo de cosas cuando estemos dando servicio a nuestras comunidades trans, queer y no binarias. Próxima. Entonces, un modelo sumamente importante es el modelo de estrés minoritario. Ha cogido un auge bien grande desde su creación porque identifica y además es bien avalado por la literatura, pero identifica por qué las comunidades LGBT han tenido experiencias de opresión, violencia, prejuicio, discrimen y cómo esas experiencias les
define o describe lo que va a ser su salud mental. Y básicamente lo que dice el modelo es que si tú perteneces a algún tipo de minoría, en este caso minoría sexual de género o de orientación sexual, te ves más expuesto a estrés crónico, lo cual puede desatar en algún síntoma de salud mental más adelante. Y cada vez más se ve como el trauma, ¿verdad? El vivir en una sociedad que no avala tu orientación sexual o tu identidad de género, pues puede crear este tipo de síntomas. Así que es bien importante ver, próxima, lo que comprende este modelo de estrés minoritario. Y no solamente se queda en lo que es la diversidad en cuanto a sexo, género y orientación sexual, como pueden ver las últimas tres, sino que también comprende las otras áreas de diversidad que tenga el ser humano. Y aquí sí podemos ver el concepto de interseccionalidades. Disculpen. El concepto de interseccionalidades es bien importante porque conociendo el modelo de estrés minoritario sabemos que si perteneces a una minoría, entonces te sientes y puedes estar expuesto a mayor discrimen, prejuicio y por tanto a mayor estrés minoritario. Si perteneces a 2, a 3 o 4 o 5, esas categorías van aumentando ese estrés minoritario y por tanto van a aumentar el tipo de experiencia negativa que tú tengas socialmente. O sea que, por ejemplo, no es lo mismo decir que tienes un hombre gay blanco viviendo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, versus un hombre negro gay en el medio de Estados Unidos o en la parte sur de Estados Unidos. Esas interseccionalidades, perdón, son importantes mirarlas porque eso nos va a hacer a nosotros los clínicos explorar más a fondo cuáles son esas experiencias de discrimen y un poco ir vanando la historia de vida de la persona. Así que les invito a leer un poco más sobre el modelo de estrés minoritario y a hacer esas preguntas importantes donde la persona, pues, podamos recoger todas las experiencias de la persona. Próxima. Así que vamos viendo cómo la identidad y divulgación van a ser bien importantes, porque si se asume la heterosexualidad y la cisexualidad de las personas, porque todo el mundo es cisgénero, pues vamos a ver que para muchas personas el asunto de divulgar su orientación sexual o su identidad de género va a ser un asunto de prioridad. Claro, cada cual debe determinar cuándo, cómo, dónde y a quién, pero a la misma vez va a ser un evento posiblemente importante. Así que en la literatura se ha encontrado que a través de la niñez y adolescencia esas etapas completas, se reconoce lo que es la atracción hacia otras personas. Pero no es hasta los 8 años que se desarrolla la orientación sexual. Obviamente eso es un promedio. Y la divulgación es a la adolescencia tardía. O sea, mucha gente piensa que en la adolescencia es que se desarrolla la orientación sexual, pero en realidad es mucho antes. Y eso es importante reconocerlo, o sea que nuestros niños y niñas van a tener orientaciones sexuales diversas e identidad de género diversa también. Sin embargo, en el área del género, vamos a ver cómo en los primeros año y medio a 3 años se comienza a desarrollar esa identidad de género y en la pubertad a los 4 años es que los cuidadores comienzan a notar los comportamientos en cuanto al género que son diferentes en sus niños y a los 6 años los niños comienzan a ser conscientes sobre ello. Eso es bien importante y una explicación de por qué en la niñez tan temprana es que se identifica el género es porque nuestra sociedad, sobre todo la sociedad latina, eso es bien importante reconocerlo, todo es a través del género. Vemos en la escuela cómo hacen las filas de niños y niñas, vemos cómo en las escuelas y los diferentes clubes de deporte, los deportes se definen por género también. Así que vemos cómo en nuestra sociedad todo lo definimos a través del género. Y eso sin hablar, ¿verdad? Del principio cuando recibimos al niño o a la niña en nuestras casas, ya le tenemos todo el cuarto decorado y ya el cuarto tiene un color, tiene unos juguetes y nosotros priorizamos mucho el género. Así que eso es importante que vayamos viendo cómo eso va a ir desarrollando entonces en nuestros niños y niñas una identidad de género que a veces puede ser diversa porque como todas las categorías en cuanto a color de ojo, en cuanto a prioridad en los brazos, ¿verdad? ¿Cuál utilizamos más? Todas las categorías suelen no ser binarias, sino suelen ser más complejas que los binarios. Próxima.
Y entonces vemos el modelo del Leaf, Arlene Leaf es bien importante porque describe lo que es la formación de una identidad de género diversa. Y vamos a ver inicialmente un despertar de conciencia, donde la persona comienza a darse cuenta que es diferente en cuanto al género, que no se identifica tanto con lo masculino o no se identifica tanto con lo femenino. Luego vamos a ver cómo la persona comienza a buscar información y ahora tenemos las redes, ¿verdad? Pero sabemos que en las redes hay buena información y muy mala información. Así que esa búsqueda de información, pues muchas veces la van a hacer sin que los padres o cuidadores se den cuenta. Así que muchas veces los psicólogos vamos a ser los que sepamos esta información antes y podamos guiar a esta persona a buscar la información correcta. En la etapa 3 vemos la divulgación a personas significativas y sabemos por la literatura que no siempre van a ser los padres o cuidadores, porque obviamente si a través de su crecimiento han hecho comentarios negativos hacia la comunidad LGBT, pues eso se queda muy grabado en las personas que pertenecemos a las minorías de sexo y género, y por tanto, pues entonces no van a ser las primeras personas a quien se les confíe. La exploración, categorías autoimpuestas, ahí comienzan a ver diferentes categorías como la sombrilla que vimos, ¿verdad? Y todas las categorías que están debajo, y cómo empezar a asumirlas. Y luego, en la etapa 5, los asuntos de transición y posibles cambios corporales. No todo el mundo los va a hacer porque la comunidad transgénero, transgénero, queer y no binaria es una comunidad bien diversa y hay mucha gente con cambio de ropa, con asumir otra identidad, con decírselo al público y que, o a las personas a su alrededor y que respeten sus pronombres y su nombre nuevo. Con eso es suficiente. Pero hay otras personas que sí van a optar por terapia hormonal y cirugía. Y nuestro rol como psicólogos muchas veces va a ser guiarles a través de un proceso seguro y saludable. ¿No? Y por último, la integración, que es la aceptación y asuntos post-transición. Y aquí se van a dar diferentes asuntos, obviamente mucho y sobre todo en las familias latinas, van a tener muchos asuntos con la familia, ¿verdad? Cómo decidir llamarnos antes de la transición, si nos vamos a referir al género anterior o al género actual identificado, si vamos a cambiar las fotos que tenemos en nuestras casas porque ya esa no es la persona, y qué tipo de decisiones tomar hacia el futuro. ¿Verdad? Todas esas cosas van a ser bien importantes próximas para el desarrollo óptimo de una persona. Y sabiendo que obviamente en las comunidades latinas, sobre todo, la familia tiene un rol sumamente importante y por tanto el rechazo familiar puede ser detrimental para la salud de nuestras personas trans, queer o género no binario latinex. Pues entonces, algo importante que me parece siempre resaltar es el asunto de la diferencia entre los niños género expansivo y los niños transgénero. Y digo niños y prejuicio masculino cuando no debe de ser así, debe ser género neutral, pero por economía del lenguaje, pues voy a intercalar entre las dos. Las niñas género expansivo son personas que tienen conductas, preferencias u otros rasgos que no son típicos del género. ¿verdad? Sin embargo, bien importante, junto a una de las preguntas de la preprueba, no sienten distrés por tener esa diferencia en cuanto a esas conductas de género. No van a sentir distrés. Lo que sí van a sentir es si hay algún tipo de acoso escolar o bullying que le estén haciendo por esas conductas diferentes, pues ahí pueden sentir un poco de distrés. Pero no va a ser igual a la experiencia de las personas, de los niños, en este caso, niños, niñas y niñas transgénero, que van a sentir angustia por el sexo asignado al nacer o la identidad de género que esperaba la gente, sobre todo los cuidadores. Y sobre todo cuando se le cambia, ¿verdad? Y se le intenta que sea más diverso en cuanto a los juguetes que utiliza, por ejemplo, ahí sí va a tener una resistencia bien grande y un distrés aún mayor que las personas, los niños género expansivo. Y pueden pedir transición de género los niños de transgénero. Los niños que son género expansivo simplemente van a estar explorando sus conductas de género y no van a necesariamente solicitar esa transición. Si la solicitan, entonces estamos viendo más una persona transgénero, un niño transgénero, que un niño género expansivo. Esa exploración de género, lo vamos a hablar más adelante, es bien normal y típico en nuestras comunidades, ¿verdad? En nuestras comunidades y en la comunidad en general. Próxima. Así que, como les dije anteriormente, salir del closet va a ser bien importante y tenemos que darnos cuenta que los niños, niñas y niñas tienen el derecho a la autodeterminación, lo cual es escoger cómo, dónde, cuándo y dónde, ella quién, perdón,
les divulgan su orientación sexual o su identidad de género. O sea, no debemos robarle nunca eso a nuestros niños y niñas, y con nosotros como profesionales de la salud mental no debemos considerar esto como una conducta de riesgo. Una conducta de riesgo es experimentar su sexualidad sin protección, pero no simplemente empezar a conocer a personas de su mismo sexo o género, o empezar a explorar con lipstick o con vestimenta del género que no es el género asignado al nacer. Eso no son conductas de riesgo. Próxima. Y vemos cómo los familiares, ¿verdad?, tienen un rol muy importante, y por eso les incluí estos datos. ¿Verdad? Se encuentra que los niños heteroconformes o expansivos, ¿verdad?, hay un riesgo mayor de experimentar abuso sexual, físico y psicológico de sus cuidadores. Y esto se da mucho, y uno de los análisis detrás de los datos es que estos niños tienden a ser niños más aislados por el acoso que experimentan. Y al ser niños aislados, pues son niños más retraídos del resto de los muchachos, ¿verdad?, del resto de los niños de la escuela, y por tanto son una presa más fácil para los depredadores sexuales. Así que eso tiende a ser así. Y además que dependiendo de la ideología, ¿verdad?, de los cuidadores, pues eso se puede prestar a que intenten, ¿verdad?, cambiarles el género asignado al nacer, el género con el cual están experimentando. Entonces, los niños de lesbianas, gays y bisexuales, se ha encontrado en la literatura que un tercio son aceptados por los padres, un tercio son rechazados y un tercio no salen del closet hasta la adolescencia tardía o principios de los 20. Pero en términos generales, en este estudio se encontró que los niños tienden a ser, LGBT, tienden a ser aceptados en algún momento por sus padres. Mientras que por el otro lado, los niños trans no han tenido muchos estudios en cuanto a la aceptación familiar, y sí se encuentra que, a diferencia de sus pares cisgéneros, ¿verdad?, que son personas que no son transgéneros, tienden a tener mayor rechazo, experiencias de rechazo por sus cuidadores. Próxima. En cuanto al ambiente escolar, podemos ver diferentes estadísticas que no son muy alentadoras para nada. Todo lo contrario. Vemos cómo es bien difícil para muchos de nuestros niños trans, queer y no binarios subsistir en la escuela. El 96% escucharon comentarios negativos de su expresión de género. 77% escucharon comentarios negativos de su expresión de género de parte de la facultad. Eso es bien importante, ¿verdad? Las figuras adultas tienden a ser figuras que uno piensa que te van a proteger, ¿verdad?, y te van a cuidar. Sin embargo, cuando ellos mismos son los que están creando ese ambiente hostil, pues definitivamente tiene una presión mayor. El 68% fueron víctimas de su acoso verbal por su expresión de género. El 57% no se sintieron seguros por su expresión de género, y el 37% sufrieron acoso y agresión física por su expresión de género. Y vemos que estos son números muy altos dentro de la escuela, y proveen, ¿verdad?, o van a propiciar y definir un ambiente hostil y negativo para los niños en la escuela. Esto provoca que muchas veces las personas trans, queer y no binarias no terminen sus estudios, ¿verdad?, y sean desertores escolares. Próxima. Entonces, vamos a entrar en lo que son las barreras, que es un poco el título del taller, pero si se fijan, ¿verdad?, muchas de las cosas que estoy hablando resultan al final ser barreras para accesar servicios de salud. Y aquí vemos otras diferentes, ¿verdad? Vemos como el trabajo sexual es algo importante dentro de la comunidad. El 81% hizo trabajo sexual al momento del estudio. Esto es bien importante porque esto no es trabajo sexual porque quiero vender mi cuerpo. Esto es trabajo sexual, como se dice, por sobrevivencia. Y muchas veces tenemos este tipo de trabajo sexual porque al ser de sectores escolares, al tener una sociedad que no les acepta y por tanto en el área del empleo no les dan la oportunidad, pues vamos a ver que las personas tienen que subsistir de alguna manera, tienen que pagar sus cuentas y muchas veces pagar sus cirugías y sus hormonas porque su transición es algo totalmente importante en sus vidas. Las personas sin hogar, se encontró que el 20% se considera sin hogar en los Estados Unidos, y eso es una cifra importante porque desproporcionalmente afecta más a las comunidades de personas trans, y obviamente eso es otra barrera más para acceder a los servicios de salud. En cuanto a seguridad física, 1 de 12 mujeres trans son asesinadas y 1 de 8 mujeres trans negras son asesinadas. Y por eso es que el tema de Black Lives Matter, ¿verdad?, tiende a ser tan importante y cobra una importancia mayor ahora.
Y es porque como cuando vemos que la interseccionalidad de la raza se une a otra categoría, aumenta la exposición a la violencia. Y eso es algo que no es un asunto frívolo, ¿verdad? Que las personas, una queja frívola, sino que esto es un efecto, algo que se ha encontrado en la literatura en repetidas ocasiones, al igual que la comunidad LGBT. Vemos un alto por ciento de mujeres trans que viven con VIH e infecciones de transmisión sexual. Y esto lo comenzamos a ver recientemente en la literatura porque, y recientemente me refiero a los pasados 20 años, porque al principio, y lo seguimos haciendo algunos estudios, siguen uniendo a las mujeres trans en la categoría de hombres que tienen sexo con hombres. Y eso no tan solo es un insulto y una invisibilidad, sino que una falta de respeto en cuanto a la investigación, porque las personas, las mujeres trans, tienen unas particularidades bien diferentes a lo que son hombres que tienen sexo con hombres. Y por tanto debemos hacer investigaciones que vayan dirigidas a las mujeres trans, ¿verdad? Y tratar de acercar las brechas de las mujeres trans con el tratamiento del VIH. Y con tratamientos de prevención también. En cuanto a la salud mental, vemos una prevalencia más alta de depresión, ansiedad y suicidio en la comunidad trans, queer y no binaria. En cuanto al desempleo, vemos que el 59% estaba desempleada en este estudio. Los hombres trans tienden a tener mejores oportunidades de empleo y eso tiene que ver con la masculinidad, ¿verdad? La masculinidad es privilegiada, mientras que lo femenino no lo es. Así que las personas que tienden a adquirir conductas masculinas, pues se ve como más apropiado, porque es privilegiado en nuestra sociedad. Y el 74% de mujeres trans se encontraban en estados de pobreza. Eso es bien importante porque entonces comenzamos a ver cómo de repente hay diferentes áreas de una vida y de necesidades básicas que no se están cumpliendo en estas comunidades con tasas bien altas de ellos. En cuanto tenemos barreras para los servicios de salud, entre ellas no tener planes médicos, entre ellas no encontrar profesionales que den servicios dirigidos a la comunidad y muchas veces no tener los servicios necesarios, como por ejemplo tratamiento hormonal o cirugías en los lugares donde viven. Y por último, tasas más altas en alcohol, tabaco y otras sustancias, ¿verdad? Que es lo que significa otras drogas. Es bien importante evaluar todas estas áreas de barreras porque esto es lo que tenemos que manejar para que las personas accesen a estos servicios de salud. Próxima. Y nosotros como gremio no hemos contribuido positivamente a estas comunidades porque a través de la historia hemos visto cómo nosotros hemos patologizado la diversidad en la identidad de género. Viendo que al principio tenemos categoría, ¿verdad? Pusimos diagnósticos de transexualidad, por ejemplo, que cambió a trastorno de identidad de género, y ahora estamos en disforia de género, pero aunque eliminamos la categoría de trastorno, ¿verdad? Lo que dice la palabra trastorno para despatologizar, aún este diagnóstico de disforia de género está en el manual de diagnóstico de salud mental. O sea que como quiera mandamos el mensaje que las personas diversas en identidad de género tienen, ¿verdad?, una patología inherente en sus vidas cuando no debería ser así. Próxima. También vemos como en mayo del 2019 se cambió lo que era el diagnóstico de la transexualidad, cambió a hacer un diagnóstico en la parte de salud sexual y no de salud mental. Y eso es un cambio bien importante porque eso sí se mueve la despatologización, manteniendo en diagnóstico para que las personas puedan accesar los servicios de tratamiento hormonal y cirugía. Así que eso se ha mantenido ahí para accesar a esos servicios, pero se ha cambiado de un lado a otro de salud mental a salud sexual para hacer el hincapié de que no hay un problema de salud mental. Próxima. Sin embargo, la disforia de género es un diagnóstico, es una categoría y un diagnóstico sumamente importante. La disforia de género puede ser bien debilitante de las personas trans y es importante mirarla siempre y evaluarla. Por definición, es la diferencia entre el sexo y género asignado al nacer y el sexo género identificado o expresado. Y el estrés significativo que viene a raíz de esa diferencia y los problemas que causa en el funcionamiento. Y vamos a ver tres categorías diferentes que están bien asociadas, ¿verdad? La disforia física, la psicológica y la social. Cuanto a la física, es literalmente tener incomodidad con el cuerpo. ¿Verdad? Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no se pueden ver con la luz prendida,
sus áreas genitales y sus áreas, ¿verdad?, de las categorías secundarias del sexo. Tengo pacientes que no se les dificulta bañarse y no se pueden tocar, ¿verdad?, en diferentes áreas, sobre todo en las áreas en las cuales sienten disforia. Disforia psicológica tiene que ver como cuando se aceptan, ¿verdad?, esa identidad, ¿verdad?, y el no aceptarse les causa mucha disforia. Y la disforia social, que es cuando se encuentran a personas y las personas no les reconocen con el género identificado. Y eso tiene que ver con el uso de pronombres, tiene que ver con el uso de nombres, y es bien importante para ellos, ellas y ellas, el que las personas utilicen realmente esos pronombres y nombres con los cuales se identifican. Próxima. Así que llegamos a lo que es el acercamiento transafirmativo. Esto está validado por la mayoría de los expertos que realmente conocen el tema, así que eso es otra de las preguntas del examen. No es un acercamiento teórico independiente porque no tiene estrategias, ¿verdad?, particulares, pero sí es un rango de conocimiento particular como que empezamos, ¿verdad?, en una versión corta que estamos haciendo hoy, pero esto es lo que significa ser transafirmativo, conocer esta información científica para afirmar lo que son sus identidades de género sin patologizar, ¿verdad?, y reconocer que la experiencia de discrimen y la exposición a las LGBT-fobias pueden causarle síntomas psicológicos importantes. Próxima. Así que el tratamiento transafirmativo se basa en la evidencia. Su propósito principal es mover a la persona de la vergüenza al orgullo e incluye servicios de apoyo. Y muchas veces los terapeutas afirmativos tenemos que salir un poco de nuestras oficinas y lo que es lo tradicional de ser psicólogo para escribir cartas, ir a dar adiestramientos a escuelas, ir a hacer intervenciones familiares, escribir, llamar a todo el equipo que atiende a la persona, ¿verdad?, lo que se le conoce a veces como el gender team, disculpen, y todo ese tipo de cosas. Así que va a ser bien importante nosotros no quedarnos en el rol tradicional de la oficina, sino ir un poco más allá por nuestros pacientes. Próxima. Aquí les tengo unos documentos, cómo preguntar en los documentos oficiales, eso me parece importante. Lo vamos a saltar y no lo vamos a discutir más a fondo, pero lo tienen en la presentación, lo cual me parece que incluirlo en los historiales va a ser muy importante para ellos, ellas y ellos, porque de entrada le estás diciendo, yo conozco esto, yo sé, lo quiero incluir dentro del tratamiento y lo sé preguntar también. Próxima. Y estas son las preguntas que podrías hacer en la entrevista más informal, ¿verdad? No necesariamente los documentos, que es cuando tienes una persona de experiencia trans. Próxima. No asumas. Pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo prefieres que te llame? Cuando estás en duda del género de una persona, utilizar pronombres neutrales como tú o usted o esa persona, ¿no? Las preguntas sobre cirugía o genitales son íntimas y no son importantes. Nosotros debemos entender que tienen su tiempo y si están viniendo con nosotros a trabajar lo que es transición, pues entonces esas preguntas van a ser importantes, porque obviamente vamos a hacer un plan de transición y por tanto vamos a definir qué es lo que las personas quieren. Pero esas preguntas de qué tienes, ¿verdad? ¿Cuáles son tus genitales actuales? ¿Cuáles no lo son? ¿O qué cambiaste? No son tan necesarias para todo tipo de intervención con las comunidades trans, queer y no binarias, y sobre todo al principio va a ser una dificultad cuando todavía no se ha establecido esa relación terapéutica. Las personas tienen el derecho de presentarse al mundo como decidan. Eso es algo bien importante que todos los terapeutas transafirmativos debemos tener bien presente. Y entonces, para hacer que nuestras oficinas sean transafirmativas, es importante ofrecer adiestramiento al equipo. Y el equipo incluye hasta la persona que hace limpieza, ¿verdad? Y pueda tener algún tipo de contacto con los pacientes. Tener baños género neutrales va a ser bien importante. Próxima. Tener un récord electrónico afirmativo que tenga las preguntas que realmente son sensibles. Tener políticas de recursos humanos y protocolos. Esto obviamente sí son clínicas grandes. Utilizar símbolos de equidad LGBT o trans, eso va a ser esencial porque esa bandera gay o trans que tengas en la entrada les va a identificar de inicio que usted es un terapeuta transafirmativo.
y por tanto van a sentirse en un sitio seguro, ¿verdad? Y que es un lugar seguro para ellos y ellas y ellas. Conocer los recursos de la comunidad va a ser bien importante, sobre todo porque muchas veces esa va a ser una de sus dificultades, que no saben dónde ir para hacer una evaluación para un tratamiento hormonal o para hacer una evaluación de un cirujano. Y nosotros muchas veces debemos tener esa información para ellos. Aboga por su salud. Esto es la ley del día con los planes médicos. Muchos planes médicos por desinformación, por desconocimiento, por LGBT-fobias, no van a rechazar los servicios que le ofrezcamos, sobre todo cuando son servicios médicos. Así que nosotros como psicólogos o profesionales de la salud mental debemos ayudar a nuestros pacientes latinex diversos en género a conseguir esos tratamientos y que el plan les cubra. Porque estos no son tratamientos estéticos, son tratamientos médicamente necesarios. Y eso es una palabra bien importante cuando estemos escribiendo esas cartas. Y edúcate en los enfoques en trauma. Es bien importante y como vimos el estrés minoritario, cada vez más la literatura está viendo que el ser LGBT en países latinos es una experiencia traumática. Así que es importante incluir los enfoques informados en trauma. Próxima. Importante evitar el negarse en cuanto a la autodivulgación sobre tu identidad de género o tu orientación sexual. Muchas veces nos enseñan en nuestras universidades a que la autodivulgación no se debe hacer y esto no se debe extender a nuestras intervenciones con la comunidad LGBT. Muchas veces la pregunta viene porque quieren saber si esto es un espacio seguro. No tienes que ser trans ni ser LGBT para atender a personas trans, pero sí es un buen momento para decirle, mira, no soy trans, pero conozco a esta persona trans, pero he recibido estos adiestramientos, pero he leído, he visto estos documentales. La manera que tú te acercas a la comunidad LGBT, específicamente a la trans. Negar las consecuencias del sexismo, es importante, ¿verdad?, reconocer que el programa que ellos han vivido es bien real. Utilizar terminología impuesta o equivocada, sumamente importante, ¿verdad?, actualizarse y cuando una persona te haga o te diga un término que no conoces, ser humilde y preguntar qué significa eso para ti. Negar las identidades en la niñez, eso es sumamente importante, y tener una postura neutral. Cuando trabajamos de manera transafirmativa es importante ser vocales y salir del closet como aliados y aliadas para defender a la comunidad. No tan solo en la oficina, sino también en otras áreas. Próxima. Porque el crecimiento profesional realmente se logra con adiestramientos, guías clínicas, que las hay para todo tipo de intervención con las comunidades LGBT. La APA, por ejemplo, tiene guías clínicas en cuanto a esto, pero también autoevaluar nuestros prejuicios, autoevaluar cómo nosotros nos sentimos y las incomodidades que tenemos cuando trabajamos con la comunidad. Eso va a ser el principio del cambio para tú poder dar un tratamiento transafirmativo y ser efectivo con la comunidad. Próxima. Es importante que nosotros creamos, más allá de la igualdad y la equidad, en la liberación. Como si se fijan, cuando trabajamos para la equidad, nosotros damos más a quien más necesita. Pero cuando trabajamos por la liberación, quitamos las barreras de acceso a los servicios que son necesarios para ellos y ellas. Así que es bien importante no quedarnos, ¿verdad?, en lo que es igualdad y equidad, sino cambiar la visión a la justicia social o liberación. Próxima. Y también ser, más allá de ser sensibles culturalmente, ser humildes culturalmente. Esto significa que nosotros nos vamos a mantener en constante adiestramiento sobre cómo atender a las comunidades LGBT de manera más sensible, y que cuando venga alguien de la comunidad, más bien ellos son los que saben que nosotros, y cuando nos traigan categorías o definiciones que no son iguales a las de nosotros, preguntemos y humildemente aceptemos las definiciones que son para ellos y ellas importantes. Próxima. Y entonces, no hay mejor experto que el Principito, por lo menos para mí. ¿Verdad? Yo siempre termino con una frase próxima del Principito, y esta dice: es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y para mí, esta cita lo que representa es que antes de nosotros trabajar con la comunidad LGBT, nosotros debemos hacer una introspección grande sobre cuáles fueron nuestros aprendizajes en cuanto a lo que es sexo, género y orientación sexual.
cómo nosotros nos acercamos a la comunidad y qué incomodidades tenemos, porque las vamos a tener, ¿verdad? Eso se llama prejuicio y todo el mundo tiene prejuicios. Lo importante es tenerlos conscientes, tener conscientes nuestros privilegios y utilizarlos a favor de nuestras comunidades, ¿verdad? De atenderlas con sensibilidad y mucha empatía. Y con eso ha concluido mi parte del webinar. Así que ahora los dejo, y les dejo con Cindy para hablar lo que queda. Gracias, Miguel. Tengo aquí una pregunta y dice así. ¿Qué tan cierto influye el ambiente donde los niños se desarrollan para influir en su identidad sexual? Si es verdad que una madre influye mucho en ese aspecto. Ok, bien, entonces, bueno, vamos a movernos de lo que es identidad sexual a la identidad de género, ¿verdad? Que es más bien lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de identidad sexual, más bien nos referimos a orientación sexual. Miren, en cuanto a las categorías de diversidad, en cuanto a sexo, género y orientación sexual, no se ha encontrado qué es lo que las define, ¿verdad? No se ha encontrado un gen, por ejemplo, o un cromosoma o una hormona que sea quien define quién es LGBT. Pero al igual no se ha encontrado ese gen que define la heterosexualidad, ni quién es cisgénero. O sea que se ha encontrado que hay ciertos factores biológicos que definen. Por ejemplo, se ha encontrado en cuanto a la orientación sexual, se ha encontrado que cuando un gemelo es gay, es mucho más probable que el otro sea gay. Mucho más probable que cuando son hermanos, que no tienen similitud genética, y más importante, ¿verdad? Y aún mayor la expresión cuando, o menor la expresión cuando son personas que no tienen ningún tipo de relación genética y se crían juntos. O sea que en cuanto a orientación sexual, hemos visto en la literatura cómo hay ciertos factores biológicos que predisponen esa orientación sexual diversa. Y al igual que la identidad de género, en la identidad de género se ha visto también componentes biológicos importantes como diferencias en áreas anatómicas del cerebro y otras más que nos indican que hay algún factor biológico importante. Yo no le doy mucho énfasis a esto en las presentaciones y la razón por la que no le doy ese énfasis es porque realmente la diversidad del ser humano es bien amplia y uno debe aceptar a todos independientemente de cómo quieran vivir, ¿verdad? Yo no priorizo la aceptación en base a que haya un factor biológico que indique que, pues eso es parte de la biología. Para mí lo importante es que la persona no le haga daño a nadie, no se haga daño a sí mismo y viva una vida saludable y segura. Así que lo importante es, ¿verdad?, creer que las categorías en el mundo son diversas, casi todas de ellas, sino todas, y que esto es parte de una diversidad dentro de una de las categorías que son el género y el sexo. Gracias, Miguel. Ok, la próxima pregunta dice así, ¿dónde está? Okay. Dice, ¿cómo afecta emocionalmente a los hijos cuando una mujer después de muchos años, no entiendo la palabra que escribieron, dice inclusive, pero no, asumo que es inclusive ha estado casada y Okay. con hijos, decide establecer una relación con una persona de su mismo sexo? Ok, de nuevo nos estamos moviendo de lo que es identidad de género, nos estamos moviendo más orientación sexual. La literatura nos dice que las mujeres tienen a tener mayor flexibilidad en cuanto a su orientación sexual y pueden pasar más de una, ¿verdad? Más de una hipótesis podemos hacer en ese caso que me acaban de presentar, que siempre fue lesbiana, ¿verdad? Y es hasta el final, ¿verdad? Por la presión social, decidió vivir una vida heterosexual y por tanto cuando después en algún momento en su vida ¿verdad? Decide aceptar su orientación sexual real y comenzar a vivir su vida así, o que simplemente es una persona bisexual que desde el inicio pues priorizó una relación heterosexual y después cambió, o que en efecto pues tiene una apertura mayor, es heterosexual en su mayoría, pero tuvo una apertura mayor con esta persona en particular. En cuanto a cuánto afecta a los niños y niñas, eso va a depender de cómo se les presenta a los niños y niñas. Y por eso la educación de diversidad en sexo, género y orientación sexual va a ser bien importante
desde la niñez, no importa que tengan esa experiencia de vida o no. Porque realmente lo importante para los niños y las niñas es que vivan y crezcan en un lugar seguro, saludable y de mucha protección y amor, ¿verdad? Si los padres le continúan dando esto, aunque se divorcien y aunque se separen o aunque cambien su orientación sexual para los efectos, ¿verdad? Eso no va a importar. Claro, se comienza, y esta ha sido mi experiencia en los casos que he tenido, se comienza a ser difícil cuando esto es parte de la batalla de divorcio o de separación, el cambio, la orientación sexual diferente que ahora está siguiendo la persona. Ay, no quiero decir tanto cambio porque pues no se sabe qué pasó ahí. Pero realmente no debe tener ningún tipo de efecto sobre la salud mental de los niños. Y yo tengo muchos casos de niños, por ejemplo, tengo un caso de un niño de 15 años que ahora mismo tiene dos madres, y eso no le afectó en lo absoluto, ¿verdad? Porque las dos madres lo aman y el padre que ya no está con él viviendo directamente lo ama también y todos se llevan bien dentro de ese núcleo familiar. Próxima pregunta. Gracias, Miguel. La próxima dice, estadísticamente, cuando las personas trans asimilan o reconocen una identidad de género que no les asignada. Ok, by the way, todas las preguntas que me han hecho son tremendas preguntas. Olvidé decirlas desde el inicio con cada una de ellas, pero esta pregunta también es importante. Va a depender muchísimo, pero hay literatura que dicen desde del primer año y medio, los 3 años, se comienza a desarrollar esa identidad de género. ¿Qué pasa? Cuando lo digan, usualmente es en la en la prepubertad, ¿verdad? Cuando lo dicen ahí, pero por todos los asuntos que sabemos de definición de lo que es la identidad de género y cómo nuestra sociedad lo ve, los niños rápido cogen, ¿verdad? O entienden cómo eso se manifiesta y saben que eso no está bien, ¿verdad? O piensan que eso no está bien, ¿verdad? Porque sabemos que está bien, pero lo que pasa, lo malo es la sociedad. Así que comenzamos a ver cómo muchas veces dilatan el decirlo para más tarde. Y usualmente adolescentes tardía o adultez temprana. Próxima. Al momento, mira, ahí llegó una. Ya no quedaban, pero entonces hago esta la última. Okay. Dice, ¿cómo las escuelas pueden ayudar a los estudiantes trans? Tremenda pregunta. Esa sí me gustó. De muchas maneras. No sé quién la hizo, pero de muchas maneras. Entre ellas, trabajar con perspectiva de género. La perspectiva de género se ha tergiversado muchísimo. Hay mucha gente que la apoya, es gente de la comunidad LGBT, pero no necesariamente esto va dirigido directamente a la comunidad LGBT, pero sí nos conviene que se utilice. Y les voy a explicar por qué. La perspectiva de género es básicamente poner en un lugar más equitativo lo que es femenino con lo masculino en la educación. Es, por ejemplo, cuando hablamos de un doctor, ¿verdad? Y tener un cuento de un doctor que puede hacer un cuento de una doctora, ¿verdad? Y así las niñas se van dando cuenta que ellas pueden hacer todo lo que quieran hacer en su vida y que no hay cosas que son para masculinos que no puedan hacer personas femeninas. Eso claramente disminuye el estigma que tiene lo femenino y por tanto personas trans se privilegian en el sentido de que pues se escuchan eso, se sienten un poco, se pueden sentir más cómodos y cómodas con el género que experimentan o que están expresando. Sí, eso ayudaría un montón, pero también adicional a eso, al igual que se incluyen o que se deben incluir temas de diferentes grupos minoritarios, también se deben incluir temas de grupos LGBT. Por ejemplo, en las clases de historia se debe incluir historia de la raza negra. Muchas veces se excluye de los libros, se excluye de las clases, y es importante. ¿Por qué? Porque hay un niño negro que está en un salón de clase que no se ve representado en la historia de su país, y pues eso le crea invisibilidad, eso le crea pues
un falso sentido de dónde está parado a nivel social, y pues obviamente se sienten menos privilegiados de lo que posiblemente ya sabe que es. Eso también pasa con la comunidad LGBT. No se estudia nunca la comunidad LGBT. La gente piensa que lo que se vivió ayer, que fue la marcha, bueno, en este caso fue una caravana aquí en Puerto Rico y en otros lugares han sido asuntos virtuales, que eso es simplemente una celebración porque la gente quiere ser diferente, ¿verdad? Y quiere que que se les haga una fiesta. Pero en realidad eso fue también unas protestas y unos riots bien grandes que hubo en Nueva York, como dije al principio, que son parte de los derechos humanos. Y todo eso se debe documentar y se debe trabajar en las clases. Obviamente una niña lesbiana, un chico trans, una chica trans, que se sienta que se está hablando sobre su comunidad dentro de una clase de historia, por ejemplo, eso haría toda la diferencia del mundo. Y las personas cisgénero y heterosexuales también aprenderían que esto es un asunto de diversidad, no es un asunto pues, de poca vergüenza o de personas que realmente eh, quieren, ¿verdad? Dañar la sociedad, y pongo las comillas. Así que se puede hacer muchas cosas, entre ellos hacer grupos LGBT y otras muchas otras estrategias que han funcionado en los Estados Unidos. Por ejemplo, los GSA, ¿verdad? Los Gay and Straight Alliances, que al principio empezaron como Gay and Straight, pero trabajan otros temas como con la comunidad trans también. Han tenido resultados muy positivos sobre el ambiente escolar, mejorando el ambiente escolar lo suficiente que personas de la comunidad LGBT no se han ido de la escuela o se han ido menos de la escuela cuando hay un GSA en el campus. Así que, entre muchas otras estrategias. Así que gracias a todos, todas y todos por estar. Si alguien tiene más preguntas o dudas, ahí están las maneras de contactarme. Les agradezco un millón por estar, porque yo sé que muchas veces estos temas no son simpáticos para todo el mundo y pues mientras más escuchemos de esto, mientras más nos adentremos en la comunidad, más podemos, de mejor manera podemos servirles cuando lleguen a nuestros consultorios. Así que feliz Día de Orgullo. Bueno, Día de Orgullo hace un día atrás, o mes de orgullo debo decir, y gracias por estar aquí. Pues de parte del National Hispanic and Latino Mental Health Technology Transfer Center le damos las gracias al doctor Miguel Vázquez por la presentación, que estuvo muy interesante y como decía, ¿verdad? Bien apropiada específicamente por la celebración de Orgullo ayer, así es que el timing también es importante y reconocer, ¿verdad? Algunas de las experiencias que todavía vive la población LGBT. Así es que a nuestra audiencia les agradecemos su participación y ahora cuando terminemos el webinar van a ser redirigidos a completar una encuesta breve. Recuerden pues que como parte de nuestra propuesta, pues recibir su insumo y sus evaluaciones pues nos ayuda a poder continuar haciendo este tipo de trabajo y poder ofrecer más talleres como este. Así es que gracias a todos y buenas tardes.